Mujeres Judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablamos de Ruth Eliav Kluger. Esta extraordinaria mujer, verdadera heroína de una novela de acción y de intriga, nació en Kiev cuando esta ciudad ucraniana estaba bajo el imperio de los zares, en 1910. Fue la hija más joven de una familia de 8. Su padre, un tratante en caballos, murió antes de que ella podría conocerlo. Mientras visitaba a su abuela y a su tía cerca de Kemniev-Podolsky, en Ucrania, la Primera Guerra Mundial llegó a aquella región que fue ocupada, por lo que Eliav Kluger perdió contacto con su familia inmediata. Ella, entonces adolescente, y sus tías se vieron obligadas a dejar su casa e ir de lugar en lugar como refugiadas de guerra. En aquel tiempo presenció los brutales pogroms contra los judíos, que quedaron grabados en su memoria. 7 años más tarde se volvió a reunir con su madre, hermano y hermanas en Chernovich hasta 1918, estando el lugar bajo mando austriaco y más tarde bajo el poder de Rumanía. Ahí fue a la escuela elemental y se convirtió en miembro del movimiento judío juvenil Hashomer Hatzair. Cuando acabó los estudios primeros, asistió a la Facultad de Derecho en Viena, pero dejó la carrera antes de acabar los exámenes finales. En la escuela y luego en sus viajes desarrolló un gran amor por el lenguaje, siendo capaz de expresarse con soltura en ruso, yiddish, alemán, rumano, francés, inglés, español y hebreo, dominando más tarde también el portugués. En 1930 contrajo matrimonio con Emanuel Kluger, de quien se divorció 10 años después e emigró a Eretz Israel, estableciéndose durante un año en el kibbutz Mishmar HaEmek, de donde se trasladó a Tel Aviv para trabajar en el Departamento de Asuntos Exteriores de la Histadrut Executiva. A finales de 1938 fue reclutada por Eliyahu Golom y Berl Katzenelson para servir en la Haganá y el Mossad la Aliyah Bet o inmigración ilegal. Era la única mujer en un mundo de hombres y en un asunto tan complicado como el Mossad, dedicado a introducir judíos en Eretz Israel desde toda Europa en un intento de saltarse las restricciones impuestas por las autoridades del mandato británico. Los emisarios del Mossad operaban en secreto debido a la oposición oficial a sus actividades en los distintos países donde trabajaban clandestinamente. Aquella actividad tenía riesgos. Eliav Kluger fue enviada a Rumanía haciéndose pasar por una representante del Keren Kayemet LeIsrael, Fondo Judío Nacional, pero en realidad se dedicaba a reunir donaciones y fondos y a establecer contactos para así poder fletar barcos en los que trasladar a Israel el máximo número posible de migrantes. Ella estaba convencida de que la vida de los judíos europeos estaba siempre en peligro y sintió la necesidad de saltarse cualquier obstáculo para su traslado a Eretz Israel. Ayudada por un don de lenguas y por su condición de mujer, por su coraje y capacidad de trabajo, pudo llevar a cabo en
buena medida su función convenciendo a ricos judíos, dueños de barcos, oficiales de distintos gobiernos, para hacer posible que el barco Tiger Hill se dirigiera a Constanza con unos 1.400 inmigrantes judíos ilegales. El barco llegó a las costas de Tel Aviv el día 2 de septiembre de 1939. Tras un duro entrenamiento como espía, comenzó a reunir información en los distintos destinos a los que fue enviada, sobre todo por la habilidad con los idiomas y por la capacidad de convencer. En 1943 comenzó a operar en Egipto para la agencia judía y el Mossad. Oficialmente estaba en el Cairo como agente del Yishuv para el reclutamiento y rescate y para la asociación encargada del bienestar de los soldados para el ejército inglés. Pero, de hecho, se dedicaba a reunir información relacionada con Egipto y el grado de preparación del ejército de ese país en relación con la posibilidad de hacer frente a las tropas alemanas. En realidad, lo importante era reunir armas para la Haganá y al mismo tiempo ver la posibilidad de crear una línea de seguridad para los contactos con los aliados. En este caso, desplegó magistralmente sus armas y sus dotes diplomáticas para ganarse la confianza y la amistad de los ministros de distintos gobiernos, de oficiales de alto rango y de líderes de las comunidades judías para que ayudaran al Mossad en sus operaciones del norte de África. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eliav Kluger estaba entre las representantes primeras del Yishuv para recibir a los supervivientes del Holocausto en suelo europeo y para ayudar a los restantes supervivientes o Sheerit Hapletá. A lo largo de este periodo estuvo en contacto directo con David Ben-Gurión, encargándose personalmente de sus instrucciones. Ayudó a reunir a niños judíos procedentes de los monasterios franceses donde habían logrado salvarse. Viajó a los campos de concentración de Bergen-Belsen una semana después de su liberación y asistió en la conducción de la ceremonia del Seder de Pesach a la que asistieron miles de niños, entre ellos los Buchenwald Children y un grupo de 217 que consiguió reunir en Berlín. En 1947 regresó a Eretz Israel para poco después, en 1948, embarcarse en otra misión del Mossad para recaudar fondos en Sudamérica. Estuvo en los Estados Unidos cuando fue declarado el Estado de Israel por Naciones Unidas. Fue por entonces cuando cambió su apellido por el de Eliav, un acrónimo de Aliyah Bet. A principios de 1949, Eliav Kluger regresó a Israel y, como otros muchos de sus compañeros del Mossad, trabajó para la Compañía Nacional de Transportes Marítimos CHIM. Estableció la sede de la compañía en Jerusalén y la dirigió hasta 1955. En 1956 hasta 1957 abrió una sucursal de CHIM en Sudamérica y representó a la compañía en el Lejano Oriente y Australia. De 1958 a 1972, en que se retiró del cargo, fue directora de Relaciones Públicas de la compañía.
teniendo entre sus cometidos el de recibir a artistas, políticos, científicos y otras personalidades que viajaban a Israel a bordo de los barcos de Tzim, en sus barcos Shalom y Theodor Herzl. En 1974 fue seleccionada como Mujer del Año por el National Council of Jewish Women en los Estados Unidos con motivo de la publicación de su libro The Last Escape, donde describe su actividad en el Mossad, la Aliyah Bet, en los años 1938 a 1941. Murió el día 16 de febrero de 1980. Siendo enterrada en el Kibbutz Mishpah HaEmek. Gracias y hasta el próximo programa. מן הבית מן החול מעצים יפי צמרת וזהב שלכת בת חלום